Hola Twines de YouTube, nosotros somos The Twin Team. Twines, en este tutorial aprenderán a reparar las fugas más comunes en el hogar. Aunque nosotros procuramos mantener nuestra instalación sin fugas, queremos compartirles este tutorial para que ustedes mismos aprendan a repararlas. Requerimientos. Twines, con el uso cotidiano que le damos a nuestra instalación hidráulica, es normal que eventualmente aparezcan fugas y requieran el reemplazo de un empaque o una pieza. También la dureza del agua puede provocar averías que ameriten el reemplazo de piezas. Dureza del agua nos referimos a las altas concentraciones de sales, de calcio y magnesio disueltas en el agua. A tu colonia puede llegar un abasto de aguas duras o de aguas blandas. Todo depende de las propiedades geológicas de la zona donde está ubicado el pozo que abastece tu colonia. Esto es importante que lo tengas en mente a lo largo de todo el tutorial. ¡Manos a la obra! En este paso vamos a cerrar la llave del tinaco y la llave del medidor, ya que veremos la reparación de fugas en la llave mezcladora de la ducha y en la llave exterior para manguera de jardín. Y para fugas en la llave mezcladora de la tarja o lavabo o para el reemplazo de una manguera, basta con cerrar la llave de paso. Si en su caso la llave de paso está dañada, debe reemplazarse como muestro en este video. Ok, para reparar una fuga en una llave para jardín, vamos a desarmar de esta manera. Retiramos el tornillo del maneral. Removemos. Ahora con una llave Crescent retiramos esta pieza, contrario a las manecillas del reloj. Removemos. Ahora, contrario a las manecillas del reloj, vamos a girar y hacia arriba para sacar el vástago. Este es el empaque que debemos reemplazar. Retiramos el empaque dañado. Observen que este tipo de vástago tiene una punta esférica que se encarga de detener el empaque. Reemplazamos. Listo. Ensamblamos de nuevo a la inversa, conforme a las manecillas del reloj. Tengan mucho cuidado con ese empaque O-ring. Si carece de ese empaque o está dañado, les va a fugar por aquí. Así que también deben reemplazarlo. Procedemos a atornillar la pieza hexagonal conforme a las manecillas del reloj. Ahora, por último, insertamos el maneral y apretamos el tornillo. Listo. Para una fuga en la regadera, debemos reemplazar el empaque en el vástago de la llave. Abrimos totalmente la llave. Más adelante les explico por qué. Retiramos el tornillo del maneral. Removemos. Ahora desatornillamos el chapetón. Este es el vástago.
Si la parte hexagonal del vástago sobresale lo suficiente, pueden utilizar una llave Crescent. Pero si esta parte hexagonal está hacia adentro, necesitarán adquirir un dado para bujía automotriz. En este caso la medida es 5 octavos, o su equivalente 16 milímetros. También necesitarán un torquímetro. Removemos de esta manera. Aunque aquí el vástago sobresale lo suficiente para la llave Crescent, voy a utilizar el torquímetro para que vean cómo se utiliza. Ensamblamos el dado. Seleccionamos en desatornillar, o sea, el giro debe quedar contrario a las manecillas del reloj. Observen. Si cambio la modalidad a atornillar, el giro queda conforme a las manecillas del reloj. Desatornillamos. Removemos. Retiramos. Aquí adentro hay un empaque de plástico. Es importante que no se les pierda porque este empaque de plástico evita fuga por esta parte. Este es el empaque que debemos reemplazar en nuestra regadera. Y como pueden ver, es similar a la llave de jardín, donde una punta esférica se encarga de detener el empaque. Reemplazamos este empaque. Ok, aquí ya reemplazamos el empaque exactamente igual que como hicimos en la llave de jardín. También se van a encontrar con este otro tipo de vástago. En lugar de que sea una punta esférica la que detiene el empaque, es un tornillo. Aquí se remueve más fácil. Retiran el tornillo, cambian el empaque y vuelven a ensamblarlo. Estos son los dos tipos más comunes de vástago que se van a encontrar en las regaderas. Esta es la razón por la cual debemos abrir totalmente la llave antes de remover el vástago. Observen, aquí voy a simular apretar la llave. Observan, el vástago baja. Y al abrir la llave, el vástago se contrae. Debe estar totalmente contraído antes de remover la base roscada del vástago. En llaves con este tipo de vástago, es importante que no cierren exageradamente la llave, porque deforman el empaque y le restan vida útil. El caucho tiene una propiedad esponjosa, nada más de ciertas micras. Si deformamos el empaque excediendo esas micras, perderá su propiedad esponjosa y en consecuencia tendremos fuga, pues el empaque ya no alcanza a cerrar el paso de agua. Recuerden que este es un contenedor que termina de vaciarse poco después de cerrar la llave, pero ya es agua que solo se encuentra aquí. Si ven un ligero goteo, no es necesario que aprieten exageradamente la llave, sino que es agua que solo está terminando de vaciar este contenedor. Ahora ensamblamos de nuevo. El empaque de plástico está en su lugar y atornillamos primero con la mano, conforme a las manecillas del reloj. Luego, en el torquímetro, seleccionamos en atornillar, conforme a las manecillas del reloj. Ensamblamos y apretamos. Listo. Ahora, aquí nosotros ya colocamos una sola capa de teflón. Más adelante les explico por qué. Atornillamos el chapetón. Ahora ensamblamos el estriado del maneral en la cabeza del vástago. Luego insertamos el tornillo. Listo. Ahora quiero mostrarles algo importante.
Estas son las piezas con las que recibimos la casa. Como les mencioné anteriormente, el agua a esta colonia llega con demasiadas sales. Esas sales se acumulan en las roscas de conectores, llaves de paso, mangueras, etc. Bueno, pues esas sales también se acumulan en las roscas de los chapetones y los manerales. Pues estas sales evitan que las piezas se remuevan con facilidad. Vean lo que tuvimos que hacer para remover este chapetón. Cuando es difícil retirarlo con la mano, un trapo y una llave Stilson suelen ser suficientes. Pues ni así pudimos con este chapetón. Ese es el motivo por el cual en esta vivienda yo aplico una capa de teflón a todas las roscas para que se remuevan con facilidad cada vez que necesiten reemplazo. Este pequeño tramo de teflón me pudo haber ahorrado más de 300 pesos en accesorios. Y no se preocupen, un pequeño tramo de teflón en las roscas no perjudica absolutamente en nada a las instalaciones de plomería. En este video no hablaremos sobre fugas en el sanitario, porque en un futuro compartiremos un tutorial en donde veremos cómo instalar un sanitario desde cero. Y en ese video veremos a detalle el tema de las fugas. Para corregir una fuga en una llave con discos cerámicos, de media o de cuarto de vuelta en su tarja o lavabo, debemos limpiar el vástago y sus piezas internas de esta manera. Removemos el tornillo del maneral. Retiramos el maneral. Aquí no es necesario abrir totalmente la llave, porque este tipo de vástago no tiene contracción. Desatornillamos con una llave Crescent contrario a las manecillas del reloj. Retiramos. Observen, este tipo de vástago es para mezcladora de lavabo y este para mezcladora de tarja de cocina, pero ambos se desarman de la misma manera. Voy a explicar cómo se desarma y se limpia ahora en este tipo de vástago, pero en ambos es igual. Desarmamos retirando el empaque de silicón. Luego, con unas pinzas de punta, vamos a retirar los discos, conservando su posición. El primer disco tiene sus guías a los lados y el avellanado en los triángulos va hacia afuera. El segundo disco tiene en sus extremos un chaflán. Ese chaflán sirve como guía para ensamblar al broche que ven al fondo. En la mayoría de las ocasiones, este tipo de vástagos presenta fugas por suciedad o acumulación de sales entre los discos y provoca que el sellado ya no sea perfecto. Como les comenté al principio y en el video de la tarja, el agua a esta vivienda llega con demasiadas sales, o sea, el agua es muy dura. Así que periódicamente hago limpieza en los vástagos para que no me aparezcan fugas. Se limpia así. Ya que desarmamos, limpiamos con un cepillo dental de esta manera. Luego con una espátula raspamos la superficie plana de los discos. Es en esta superficie donde se acumula óxido y sales, provocando que el sellado no sea perfecto y de ahí que aparezcan las fugas. Así que con una espátula raspamos la superficie plana y finalizamos
con un trapo húmedo. Mucho cuidado con la limpieza, pues recuerden que estos discos son de cerámica, así que se quiebran fácilmente y no se consiguen sueltos, aunque hay varios países como los Estados Unidos donde sí se consiguen sueltos. Ok, armamos de nuevo insertando los discos en su posición original. Primero el disco número 2 con el chaflán ensamblado en el broche. Ahora el disco número 1 con sus guías. Y por último, el empaque de silicón. Listo. Si en su caso ya realizaron la limpieza de las piezas y la fuga continúa, lo más probable es que el empaque de silicón ya no empuja con firmeza a los discos cerámicos, provocando que el sellado no sea perfecto. En ese caso ya es mejor reemplazar toda la pieza. Solo es importante que lleven la muestra para que les vendan la longitud correcta. Les recuerdo que si nos miran desde los Estados Unidos, ahí sí pueden conseguir también el empaque de silicón suelto. Ahora montamos a la inversa. Primero con la mano conforme a las manecillas del reloj. Apretamos con la llave crecen. Y finalizamos posicionando el maneral e insertando el tornillo. Listo. Antes que nada, nuevamente les recomiendo que vean este video para que comprendan más fácilmente las explicaciones que daré a continuación. Ok, aquí tampoco hay fugas, pero voy a explicarles brevemente las fugas más comunes y cómo repararlas. Primero, la llave mezcladora. Cuando la tuerca que está por debajo no aprieta lo suficiente para sellar el paso de agua por este perímetro, pueden aplicar silicón. Pero recuerden que el silicón es pegajoso, así que les recomiendo que mojen su dedo y aplanan el material. Canastilla. Cuando la fuga es en esta parte y el apretado de la tuerca no es suficiente, pueden aplicar silicón en este perímetro. Posteriormente insertan la canastilla con su empaque y finalmente aprietan firmemente la tuerca que les mostré hace un momento. Si la fuga proviene del tubo de caída, revisen la base de la pieza. Si está dañada, reemplácenla. Posteriormente, presionan firmemente y aprietan la tuerca. Si la fuga proviene de las uniones de los tubos de desagüe, deben revisar que este empaque no esté invertido. La parte cónica va hacia la unión y esta parte plana va hacia la tuerca. Este tubo debe de llegar al tope. En estas uniones no deben de aplicar teflón debido a que sobredimensiona el diámetro de la rosca y como la tuerca es de plástico, al apretar pueden quebrarla. Si el agua de una tina se está pasando a la tina de al lado, es porque aquí no hay un desagüe correcto y el agua se está acumulando aquí. Deben destapar y liberar. Esta pieza tiene una semidivisión
que no permite el paso del agua de una tina a la otra, pero el desagüe debe de ser fluido. Por eso es importante que esta pieza esté en ángulo recto. Si esta pieza está inclinada hacia atrás, se acumularán los desperdicios y el agua sucia en esta parte, bloqueando el paso del agua. Entonces, el agua de esta tina va a buscar salida en la tina de al lado. Si no hay obstrucción aquí y el tubo está en ángulo recto, probablemente la obstrucción está dentro del tubo en el muro. Debemos desmontar, revisar y despejar. Podemos armar una sonda casera. Vamos a necesitar un tramo de poliducto, un estropajo de alambre redondo, alambre de cobre o alambre de acero galvanizado. Galvanizado significa que tiene un recubrimiento de zinc para protegerlo de la oxidación. Primero doblamos el alambre a la mitad y lo introducimos en el estropajo metálico. Luego insertamos el alambre en el poliducto. Para fines educativos utilicé tramos cortos, pero ustedes escogen la longitud necesaria. Con esta sonda casera vamos a liberar la obstrucción en el tubo de desagüe del muro. De esta manera. Y finalmente vertemos agua caliente en el tubo de desagüe. También pueden utilizar químicos como la sosa cáustica, pero no olviden protegerse con lentes, guantes y cubrebocas. También les recomiendo que realicen la misma actividad que practican en restaurantes y comedores industriales, que es remover residuos de comida de platos y sartenes antes de lavarlos. También laven periódicamente con agua caliente los sifones de la tarja. Si tienen el hábito de realizar estas dos actividades, mantendrán la funcionalidad de los sifones de su tarja. Twines, hemos terminado, pero nos vemos en el próximo tutorial. Si aprendiste algo nuevo con nuestro tutorial, apóyanos viendo al menos un anuncio de los que aparecen en nuestros videos. Y dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, aprende, sé útil and do it yourself.